¿Qué tal? Reciban un gran saludo. Esta es la materia acerca de desarrollo de habilidades de audición y expresión, ¿vale? Es sumamente importante que tengamos en mente siempre, siempre, que todos los idiomas deben tener un grado de audición y de expresión, puesto que si un idioma no se practica, el idioma pues no tiene utilidad y sobre todo que el idioma va a desaparecer o en su momento, cuando lo llegamos a utilizar, se puede llegar a emplear con muchos errores y estos errores van deformando el idioma hasta que se va creando algo nuevo, que no necesariamente quiere decir que sea algo beneficioso. Si nosotros nos vamos atrás en la historia, podemos contemplar que fue algo sumamente similar a lo que sucedió con el antiguo latín. El antiguo latín, pues no, a pesar de que la clase gobernante eran los que tenían el conocimiento para hacer las reglas gramaticales, transmitir ese funcionamiento correcto de la lengua, pues bueno, estamos hablando en tiempos en donde no todos sabían leer y escribir, no se tenía prácticamente los medios que ahora se poseen, y pues la gente, dependiendo de sus regiones, comenzó a deformar el latín. Hay que aclarar que también había un latín culto, que era el latín usado por la iglesia después de la caída del Imperio Romano, y había un latín vulgar que sí ya existía desde los tiempos de Roma, que era pues el latín que se hablaba todos los días en la vida cotidiana. Entonces, si la gente no sabía leer y escribir y lo expresaba como podía, pues naturalmente empezaron a surgir vocablos, utilizaciones de ciertos tiempos verbales, cambios en las declinaciones. Las declinaciones, no olvidemos que son esos sufijos que entablan una relación entre una palabra y otra para expresar sentimientos, expresar situaciones, expresar también palabras mismas y su relación con el verbo y los complementos. Entonces, estas personas, al no tener ese conocimiento, empezó a deformar el idioma, el latín vulgar, hasta que el latín vulgar pues evolucionó a los otros idiomas que ahora existen, que son los idiomas de índole romance. Si hacemos una recapitulación, los idiomas romances son el portugués, el español, el francés, el italiano y el rumano. Eso sin tocar los otros idiomas que también hay, que puede ser el occitano, también puede ser el andaluz, obviamente el catalán y el gallego, que son, digamos, se cuentan como idiomas, pero no están tan extendidos como los primeros que se mencionaron. Ahora, en el caso del inglés, el inglés pues es un idioma que tiene mucha combinación de otros idiomas e idiomas que incluso han llegado a desaparecer. Si nosotros hacemos una recapitulación de la historia del idioma inglés, pues podríamos decir que realmente los habitantes que hablaban inglés, pues no eran precisamente nativos de la isla de la Gran Bretaña. No debemos pasar por alto que en la antigüedad los que habitaban lo que era Inglaterra y sus regiones pues, realmente eran pueblos celtas. Los celtas pues hablaban dialectos celtas y estos dialectos aún todavía algunos sobreviven, como es el irlandés, como lo que es el Scottish, que es el gaélico, que se habla en Escocia, también está el galés, y en la parte de Bretaña, que está al norte de Francia, todavía hay muchos habitantes que hablan este dialecto o, bueno, idioma celta. Realmente el inglés, pues viene de los antiguos sajones, por ahí en mezcla con pueblos jutos de la península de Jutlandia, al sur de Dinamarca, y ellos eran los que hablaban inglés y lo llevaron a la isla británica cuando fueron esas oleadas germanas alrededor del siglo IV, del siglo V después de Cristo, y ellos llevaron lo que fue el inglés antiguo. El inglés antiguo es el que se hablaba en la antigüedad. Se podría decir que a pesar de que era la Edad Media, pues se considera antiguo porque ni siquiera había un alfabeto latino que pudiera traducir de forma escrita
de esas expresiones, los fonemas que la gente tenía la capacidad de decir, de expresar. Y esto lo pasaron ya después con el alfabeto latino. Y de las piezas más antiguas que se tienen de esta forma tan arcaica del inglés, pues es el poema heroico de Beowulf, la epopeya de Beowulf, cual sería muy bueno que posteriormente habláramos de Beowulf. Después vinieron los asentamientos, se crearon pequeños reinos en Inglaterra y esos reinos comúnmente estaban en guerra entre ellos. Algunos se unían por medio de matrimonios entre los hijos de los líderes, otros eran conquistados, las fronteras cambiaban y estamos hablando que alrededor del siglo VIII, más o menos, es cuando ya había cuatro reinos que eran muy fuertes, que eran el reino de Northumbria, East Anglia, Wessex y Mercia. Estos eran los reinos más fuertes que se tenían en el momento y eran los cuatro que se alzaron para hacer este orden en la isla británica. Haciendo recapitulación de lo que acabamos de mencionar, vamos a poner que está la epopeya de Beowulf, tiene las marcas del inglés antiguo, el más antiguo registrado. También podemos marcar que había cuatro reinos: Northumbria al norte, Mercia, centro-este, East Anglia al este, perdón, aquí vamos a corregirle, al oeste, y Wessex, que estaba al sur. Incluso podemos marcar que Wessex, la, la raíz, pues significa reino al oeste. Bueno, a pesar de que ocupaba la parte sur, pues ocupaba mucho de la parte oeste y eso se ve en el prefijo. West en antiguo inglés significa west, que actualmente es oeste, y la palabra ex, que bueno, ahora en la actualidad significa kingdom, lo cual significa ahora reino. Entonces podemos ver que básicamente estamos hablando de el reino del oeste, ¿de acuerdo? Posteriormente vinieron oleadas alrededor del siglo IX, Century 9, vinieron oleadas de invasiones vikingas, los Vikings, y estos Vikings trajeron consigo sus propios dialectos escandinavos, que actualmente pues son los idiomas que se hablan en la región de Escandinavia, que es Noruega, Suecia y Dinamarca. Finlandia es considerado país escandinavo, pero no tiene un idioma, un dialecto vikingo, por así decirlo, nativo propio como tal. En la actualidad hay población que habla sueco, pero pues esta población es muy minoritaria. Todo el mundo realmente habla finés, o como ellos lo denominan, suomi, que es su idioma. Y prácticamente en Finlandia el idioma más extendido, segundo idioma y que prácticamente toda la población la habla, es el inglés. Incluso hay muchas bandas musicales que no cantan en finés, sino que cantan en inglés, definitivamente. Entonces, una vez teniendo esto, podemos ver que el inglés, antiguo inglés, vamos a ponerle Old English, se combinó, voy a poner aquí una diagramita, con los Ancient Dialects
from Scandinavia. Y eso trajo muchas, muchas palabras que aún se siguen utilizando. Por ejemplo, la palabra axe, que es hacha, pues viene de los antiguos dialectos vikingos. Incluso actualmente también podemos agregar que la palabra window viene de la palabra danesa vindue. Vindue, si lo vamos en su raíz más estructural, vin, se parece mucho a wind, que significa viento, y due, en antiguo dialecto escandinavo, pues significaba ojo. Entonces estamos hablando de que una ventana era el ojo del viento, por así decirlo. Entonces, en efecto, en la antigüedad se lograban entender porque tenían muchas palabras muy, muy similares, los antiguos hablantes del antiguo inglés con los hablantes de estos dialectos escandinavos. Y en efecto había una comunicación entre ellos. ¿De acuerdo? Voy a dar una ligera pausa para que ustedes vayan tomando sus notas. ¿De acuerdo? Si quieren nuevamente que repita algo, con todo gusto puedo repetirlo, ¿de acuerdo? Desde los habitantes más autóctonos de Inglaterra, que eran los celtas, no olvidemos la invasión de los romanos que la conquistaron. Por eso Inglaterra llegó a llamarse Bretaña o la isla de la Gran Bretaña. No olvidemos también las invasiones germanas, pueblos como los sajones, los jutos, de los que venían de esa parte de Escandinavia, al norte de Alemania, trajeron con ellos su idioma, que es el que da origen al inglés moderno, y la fusión, como estos sajones empezaron a multiplicar, empezaron a rebelarse contra, por así decirlo, los dueños legítimos de esa tierra, que eran celtas, ya mezclados con romanos, y la llegada de los escandinavos. ¿De acuerdo? Hagan sus notas, por favor. Muy bien, proseguimos. También hay una parte de la historia, ya no podemos pasar por alto, que con la invasión de Ivar the Boneless, Ivar the Boneless, que sí existió, no es un personaje ficticio. Yo sé que por ahí algunos lo llegaron a ver en la serie Vikings de Netflix, no, Ivar the Boneless sí existió. Se dice que tiene un mal congénito en el que efectivamente sus piernas no soportaban su peso corporal y sí tenía que arrastrarse como una serpiente.
Se cuenta incluso, hay relatos, poemas épicos, donde dicen que cuando él estaba luchando en Northumbria, pues sus soldados lo llevaban sobre un escudo inmenso, a él lo llevaban arriba, y pues las cuatro personas que lo llevaban pues no se preocupaban de su seguridad porque él era muy diestro con el arco y con el hacha. Entonces prácticamente es como si lo llevaran en una bandeja gigante, y él iba peleando ahí. Y sí, Ivar the Boneless fue el que lideró la gran armada pagana. Vamos a poner esto, Great Hidden Army, The Great Hidden Army. Y es cuando, pues prácticamente en Inglaterra, después de la conquista de todo el norte, de los reinos de Northumbria, que fue el primero que cayó, posteriormente Mercia y a su vez East Anglia, que era el más pequeño de todos, surge el periodo conocido como el Danelaw. El Danelaw es la ley danesa, se le conoce así, y duró aproximadamente de 70 a unos 90 años. Y imaginemos, no nos pongamos en un contexto como ahora en la actualidad, donde pues sí, hay una esperanza de vida más larga, las personas pueden vivir hasta 90 100 años. No, o sea, estamos hablando que en ese tiempo, un periodo de 70 a 90 años, pues prácticamente eran unas cuatro generaciones de personas o hasta cinco. Incluso, si a alguna de ustedes les interesa, vean reportajes de Liverpool. Liverpool es una ciudad que todavía hacen excavaciones, o si algún granjero o algo así llega a ir por los prados y llega a encontrar objetos extraños todavía enterrados o ahí que están, ¿sí? En efecto, todavía han llegado a encontrar unas que otras monedas de ese tiempo, y abajo de las casas, cuando construyen y hacen cimientos, han llegado a encontrar todavía hasta excavaciones de reyes dedicándoselas. Obviamente personas que fueron incineradas porque ellos no creían en preservar un cuerpo, como lo hacían en la antigüedad los egipcios, la momificación, o preservarlo, como son en los pueblos de índole de Medio Oriente, por así decirlo, los beduinos, los hebreos, los judíos. No, no, no. Ellos absolutamente era cremación, pero los restos sí los llegaban a enterrar para ser venerados o recordados y ser respetados por futuras generaciones. Eh, Ese Denlo duró todos estos años, y estamos hablando que fueron casi 100 años donde la población pues empezó a aceptar vocablos del antiguo inglés, o sea, del sajón, en su hablar cotidiano. Ya mencionamos un ejemplo como la palabra vaca, hacha, perdón, que es axe, viene del escandinavo, la palabra window, que viene de vindue, y otras así que se han llegado a utilizar, ¿de acuerdo? Y de ahí, posteriormente, pues bueno, hubo un grado de asimilación. Los antiguos sajones empezaron a acostumbrar a sus señores, pero el reino de Wessex no caía. Wessex, que está al sur, no caía ese reino. Y a pesar de que hicieron varias incursiones, por así decirlo, los Jar eran los gobernantes que servían obviamente al rey en este caso de Dinamarca. Los Jar, que la traducción literal sería como conde, que eso también tiene su equivalente en idioma, naturalmente en inglés, aquí ya con una parte absolutamente latina, que es count. El Jar le obedecía al rey, y sí, por más que intentaron hacer incursiones en Wessex, no lograron conquistar a Wessex, y es cuando se levanta una figura importantísima en Inglaterra, que incluso todavía hay estatuas de él. Se le considera, por así decirlo, el padre unificador de Inglaterra, que es Alfred the Great. Alfred the Great es el rey que quedó en Wessex. Él no iba a ser el rey, su hermano mayor iba a ser el rey, pero por cuestiones su hermano fallece en una emboscada hecha por los vikingos, los daneses, y Alfred the Great es el que asume el poder. Y Alfred the Great, en efecto, empieza a replegar sus fuerzas, armó una guerra de guerrillas. Él sabía que no tenía los medios
para enfrentarse al tú por tú de frente con los antiguos vikingos. No tenían armamento, no tenían el número de hombres necesarios. Es más, tenían que andar corriendo de villa en villa, pero a base de una serie de guerra de guerrillas, estrategias, empezó a responder a estos invasores daneses y a los que llegó a capturar, hizo algo muy interesante. Él, los que llegó a capturar los bautizaba y ellos, al sentirse perdonados de vida y reconocer ese aspecto de que habían sido bautizados en una nueva religión, este, pues al ser el padrino de ellos, pues sentían una afinidad hacia Alfredo y muchos ya no combatieron contra él. Hubo unos que hasta se pasaron al lado de Alfredo por haberles perdonado la vida y enseñarles otro tipo de vida, que no era necesario ser tan sanguinario. Y es así cuando Alfred logra vencer al último reducto que estaba ubicado en Northumbria, todas sus marchas que hizo, que fueron años, y es cuando logra ya unificar esos cuatro reinos en la actual Inglaterra. ¿De acuerdo? Entonces, hagan sus notas respectivas y me avisan cuando estén preparadas. Muy bien, si ya notaron esto, vamos a ver en un momento por qué es toda esta información, para comprender que tiene que ver con los audiotextos y ver que tiene que ver con el inglés moderno, que es el inglés que ustedes están aprendiendo, ¿de acuerdo? Posteriormente, ya una vez unificada toda la tierra y ya haber tenido una casa reinante establecida, viene una fecha decisiva para el inglés. Vamos a poner 14 October 1066. Muy bien, esta fecha es decisiva en la historia del idioma inglés, ya que es cuando se llevó a cabo la Battle of Hastings. La batalla de Hastings es un hito en la historia de no solamente de Inglaterra, sino es algo que afectó en prácticamente toda Europa. Estamos hablando que en ese tiempo, en 1066, en efecto, se queda Inglaterra sin rey. Fallece el rey, el último rey inglés de la casa de Alfred the Great fue Alfred the Confessor. Alfred el Confesor o Alfredo el Confesor fue el último rey. Él muere sin descendencia, su esposa fallece antes, después él fallece, no se vuelve a casar y pues vaya, lo que es la casa reinante queda sin un rey como tal. Los antiguos sajones habían nombrado como rey al Jarl Harold Godwinson. Harold Godwinson era su cuñado y era un noble, era un Jarl. Ese título todavía lo aprendieron
los antiguos ingleses y de los daneses y, bueno, noruegos, de los vikingos también, y lo llegaron a emplear. Harold Godwinson es nombrado el rey, él ya era un hombre adulto, ya tenía sus hijos, tenía su esposa, y bueno, es coronado como tal. Pero hay dos figuras que se levantan en armas, que no están de acuerdo, que es, que es Harald, King of Norwegian, que él era el rey de Noruega en ese tiempo, y otra figura muy importante, que era William of Normandy, que era Guillermo de Normandía, también conocido en ese tiempo como William the Bastard, por su origen, ya que se dice que sus padres no se casaron. Entonces, estas dos figuras son las que se levantan también exigiendo la corona inglesa. En este caso, ¿por qué estaban exigiendo la corona inglesa? Pues la razón era muy sencilla. Harald, el rey de Noruega, pues los escandinavos siempre, siempre, siempre tuvieron esa ilusión, esa emoción de poder conquistar Inglaterra. Decían que buscaban campos más verdes, mejor tierra, mejor clima. Digo, imagínense, si de por sí el clima en Inglaterra es húmedo, agreste, prácticamente todo el tiempo está lloviendo, imagínense cómo habrá sido el clima en Escandinavia para que ellos pensaran que pues esto era un paraíso, ¿no? Imagínense. Y William of Normandy. William de Normandy era el bisnieto de Rollo de Chief, the Viking Chief. Rollo, que es otra figura histórica que también aparece en la serie de Vikings, pero hay un error cronológico ahí. Nunca conoció a Ragnar, nunca tuvo nada que ver con Ragnar, es más allá, creo que 150 años de diferencia, pero bueno, eso es ficción. Rollo, en este caso, sí, en efecto, llegó a Francia. El rey Carlos el Simple le regaló tierras al norte y esa parte se le conoció como Normandy. Normandy realmente significa tierra de los hombres del norte. De ahí viene Northman, hombre del norte. Y bueno, él se queda a vivir ahí, lo vuelven en efecto, lo vuelven conde, lo casan con una de las hijas ilegítimas de Carlos el Simple y llega a ser conocido como lo vuelven duque, Duke Rollo, que es un cargo muy, muy, muy prácticamente abajo de la familia real, pues están los duques. Y bueno, él hace su vida ahí, acoge a otros vikingos que llegaban de Dinamarca, de Noruega, y su bisnieto es William the Bastard o William of Normandy. Mencionamos nuevamente la fecha, 14 October 1066, es cuando se lleva a cabo la batalla de Hastings. Primero Harold Godwinson va y expulsa al norte a Harald, matan a Harald y le indican que acaba de desembarcar William of Normandy. ¿Cuál era la relación de William of Normandy con Edward the Confessor? Que era su primo, le llevaba aproximadamente 13 años más o menos, unos 14. Y sí, Edward the Confessor le había comentado que si él llegaba a morir sin hijos, pues ahora sí que el que iba a heredar la corona iba a ser este, William, William of Normandy. Las fuerzas se encuentran en la mañana del 14 de octubre en el campo de Hastings, que está al sur, Inglaterra, en el antiguo reino de Wessex, y es cuando se lleva a cabo la batalla. Incluso hay un tapiz que marca esa batalla, y es cuando se dice que toda la batalla duró prácticamente desde que salió el sol hasta que se metió y concluyó cuando encontraron el cadáver de Harold con una flecha atravesándole un ojo. Cuando encontraron el cuerpo fue cuando supieron que todo estaba perdido y William pudo reclamar la corona para sí. William pues no era un sujeto que no le rindiera honores a pesar de que venció a Harold, lo mandaron a enterrar, lo mandaron a hacer todos los ritos católicos apostólicos romanos, porque ya en Inglaterra ya fungía la autoridad papal, y después de rendirle honores,
se dice que en ese mismo año, en Navidad, es cuando en la abadía de Westminster, es cuando es coronado rey por el obispo de Inglaterra en ese tiempo, que era el arzobispo de Inglaterra, que es el que reinaba de manera religiosa, es nombrado rey, y con la coronación de William of Normandy es cuando se empiezan a introducir palabras al inglés de índole latina, latino-francesas, porque ellos hablaban una de las lang dual. Las lang dual son los dialectos franceses que se hablan, pero en el norte, no tiene nada que ver con el occitano, es un idioma, son idiomas regulares, son dialectos que se escriben distinto como se pronuncian, y es cuando empiezan a existir todo ese tipo de palabras afrancesadas, latinizadas en introducción con el inglés. Uno de los ejemplos, por ejemplo, todavía sobrevive. En inglés todos sabemos que, bueno, actualmente Cerda Speak, en un inglés más antiguo era swine, pues bueno, cuando queremos decir que vamos a comer cerdo, se utiliza pork, gracias a todas esas palabras que trajeron esos señores normandos a Inglaterra. Muy bien, hagan sus notas y en un momento proseguimos. Muy bien, proseguimos. Después de todo este viaje temporal, el punto es que toda esta clase de información, ustedes la pueden recabar a través de audiotextos. Existen muchas páginas que tienen audiotextos. Yo recomiendo personalmente la bbc.co.uk. Ahí van a encontrar muchos podcasts que son de esta índole, que son históricos, que les hablan de la cultura inglesa, que les hablan de muchos periodos del tiempo. Y obviamente, entre más se empapen ustedes con toda esta clase de información, más van a poder tener una afinidad y comprender por qué el inglés es como es. Ahora, una vez entrando, todo esto que fue un ejemplo de audio-texto, basándonos en la historia del inglés, podemos definir lo siguiente. Ahora sí vamos con el material de las láminas. Puedes mencionar que el concepto de audiotexto nos dice, based on the research, the text-to-speech resource beyond assistance. It is suggested that reading through voice synthesis applications entails a double relationship with the text, hearing and visual. Muy bien, aquí podemos tratar, hay algo muy importante, tenemos que referirnos al significado y significante. El significado, cuando nosotros escuchamos palabras, escuchamos ya palabras que están hilando con otras, con palabras que vienen ya en una parte que están dando una comunicación más general, es como la palabra perro. La palabra perro, pues, si lo buscamos en diccionario, en una enciclopedia, nos va a dar un significado, lo que es. Y si le agregamos a esa palabra un verbo, un complemento, un adjetivo, o la ponemos después de una preposición o una preposición antes de una conjunción, el perro no va a alterar su cualidad de perro, su significado. No obstante, sí podemos saber qué es lo que está haciendo este ser o cómo es, si es que tiene un adjetivo calificativo o qué va a realizar o qué acciones están ejerciendo algún efecto sobre este animalito. Y tenemos la parte del significante. El significante, pues sabemos lo que es un perro, pero en tu mente para ti, ¿qué
es un perro? What is a dog? What is dog? Para una persona puede ser que un perro sea grande, large, o puede ser que sea de un color, puede ser black, o puede ser que también sea tenga una cualidad, que sea calm, ¿va? Aquí es cuando ya la mente hace un juego y nosotros tratamos de unir a través de nuestras funciones metacognitivas el significado, lo que es un dog, el significado, con el significante, que es lo que para nosotros es un perro. Y obviamente todo esto se envasa a través de nuestras experiences, memories, and thoughts. Ideas. Esos tres elementos son los que están combinados uno con otro. Experiencias, recuerdos o memorias y pensamientos, ¿va? Entonces, yéndonos al concepto, nuevamente dice que es lo que se sugiere a través de una voz, haciendo una doble relación, escuchar y lo visual. Esto si tienes la oportunidad de poder hojear el audiolibro. Tu cerebro está activando los dos hemisferios, la parte racional y la parte imaginativa. Racional con la información que te están dando y con la imagen que te están aportando, si es que tiene una imagen. Si no, puro hemisferio imaginativo y tú estás imaginando la información racional que te dan, ¿de acuerdo? Doy tiempo, hagan sus propias notas. Muy bien, continuamos. Esta lámina nos está exponiendo algo que tiene absolutamente que ver con la anterior. Dice, this information proposes the term audio textual reading, which is in a textual format different from the traditional audiobook, and it must be integrated into the category of tertiary orality. Finally, some research findings based on the perceptions of the audience are considered. Básicamente aquí estamos yendo a que sí, en efecto, hay una pequeña diferencia, es un formato un poco distinto al audiolibro tradicional, pero debe ser integrado a la oralidad terciaria. Pero la oralidad terciaria, tertial orality, es cuando we have more freedom to use our imagination, cuando tenemos más libertad para usar nuestra imaginación. Esto ha traído grandes descubrimientos basados en las percepciones de las audiencias que están consideradas, ¿de acuerdo? Aquí básicamente lo que tiene más injerencia a veces no es tanto el significado, sino es el significante, ¿de acuerdo? El significante y nos da esa libertad para poder acomodar de nuestras capacidades cognitivas, cómo adquirimos el conocimiento, la información que nos rodea, cómo entra en nuestro cerebro y después cómo nuestra mente, cómo nuestro cerebro, our brain, utiliza esa capacidad para acomodar la información dentro de toda esa biblioteca de conocimiento que ya tenemos. Es cuando estamos utilizando absolutamente las capacidades metacognitivas, ¿de acuerdo? No olvidar, cognitivo, conocimiento. ¿Cómo lo adquieres? Metacognitivo, ¿cómo lo acomodas y cómo lo empleas? ¿De acuerdo? Cognitivism, metacognitism. ¿De acuerdo?
Incluso si hasta quieren buscar acerca de estas ambas funciones, adelante. Pueden buscarlo, podemos comentarlo, podemos ver cómo la maravilla del cerebro humano se adapta a estos dos consejos, a estos dos conceptos distintos, ¿de acuerdo? Van de la mano, pero sí son cuestiones distintas. Muy bien, continuando, dice, the term audio readers is also suggested in this information. These insights contribute to the understanding of the conditions in which text-to-speech is used as an alternative form of reading experience. Muy bien, aquí nos está diciendo que el término de un audiolector también está sugerido en esta información. Este concepto contribuye al entendimiento de las condiciones en las cuales el discurso, no olvidar esta palabra, speech, y es cuando hablamos de speech, vaya, hay unos muy relevantes en la historia. Por ejemplo, está el de I Have a Dream, que es todo un discurso, un gran speech de Martin Luther King, en paz descanse, que él era un activista en Estados Unidos por los derechos de la igualdad racial. Existe esta clase de speech. También tenemos speech que nosotros podemos hacer todos los días, como cuando tú quieres exponer un punto y pones un manifiesto. ¿Alguien sabe qué es un manifiesto? Bueno, el manifiesto es cuando tú, en efecto, haces un speech, pero no es de índole muy autocrático. Es decir, no estás tomando mucho en cuenta la opinión de los demás o lo que pueda suceder en el entorno. Digamos que es tu declaración, digamos que es tu freedom declaration. No puede ser en algunos casos no tan beneficioso como se escucha, porque pues también si tu speech tiene defectos, tiene muchas lagunas, pues bueno, una persona que esté ahí y que haya puesto atención a tu speech lo va a poder torcer y lo va a poder manejar, maniobrar a sus propias conveniencias y a veces no es tan beneficioso para el que lo emite, ¿de acuerdo? Pero sí, nosotros podemos hacer un speech todos los días y es usado como una forma alternativa de experiencia al leer, ¿de acuerdo? Podríamos decir que un libro en texto ya está establecido, pero un speech puede ser moldeable, un speech puede tener variantes y te puede dejar dobles interpretaciones también. Todo depende la dichotomía. La dichotomía es si es un mensaje que tenga dualidades, ¿de acuerdo? Como lo que acabamos de mencionar. Repito, dualidades. Aquí tenemos la siguiente lámina. Nos dice también que es necesario que al examinar etimológicamente la palabra leer y sus derivaciones, se encontró que está relacionada morfológicamente con términos como escoger, seleccionar, elegir, el lector. ¿Va? Este punto debe de una importancia relevante porque el leer, sí, hay gente que se puede aprender todo un texto de memoria, pero media hora después ya se le olvidó todo el texto. ¿Qué es lo que hace su mente? Nuevamente estamos hablando aquí de las funciones que ya acabamos de establecer aquí. Cognitism y metacognitism. Nuevamente las ponemos aquí para recordarlas. ¿Cómo adquieres el conocimiento? How do you get knowledge? Y how do you utilize this knowledge? ¿Cómo lo adquieres y cómo lo utilizas? Son cosas muy distintas. Y aquí es lo que se basa la lectura. Tú puedes leer todo el texto, definitivamente. Si tienes un cerebro muy brillante, bueno, te lo puedes aprender. Pero yo te puedo apostar que el día de mañana ya se te olvidó. ¿Y tu mente qué fue lo que hizo? Tu mente escogió, tu mente escogió, to choose,
To select, seleccionó. Y hay un tercer paso que no se menciona aquí. To use, escoger, seleccionar y usar. Escoges todo lo que tienes en el menú disponible. Seleccionas lo que ya escogiste y usas lo que ya seleccionaste. Digamos que son los tres peldaños para hacer tu función metacognitism, para integrarla a tu mente, ¿va? También nos dice que leer implica acceder a la información por medio de un ejercicio de selección de signos. Nótese que esto no implica que los signos deban ser gráficos, pues leer no es ver. Esto es un punto a resaltar. Sí, en efecto, o sea, yo sé que no tiene sentido cómo vas a leer si no puedes ver. Bueno, hacemos unos paréntesis, podemos recordar a las personas que usan el braille, que son personas invidentes que en efecto pueden leer con sus manos, con su tacto. No obstante, leer no es lo mismo que ver, ¿de acuerdo? Porque hay gente que lee y se puede perder de lo que tiene el entorno. Puede estar dando toda su atención a el texto como tal. Y sí, es cierto, las letras las puedes ver, pero no son, por así decirlo, dibujos. Claro, te puede dar trabajo si las letras están mal hechas o tienen un molde, una grafía que no sea comprensible para ti. Al inicio puede ser complicado, pero tu mente, créeme, que va a hacer maravillas. Pero sí hay que marcar una diferencia absolutamente radical, que leer no es ver. Y tu mente va a seleccionar las palabras adecuadas para empezar a construir un puente de comunicación en tu mente. A bridge of communication in the brain. ¿Vale? Esta función se dice que es cuando tú, regresamos al anterior, to choose, to select, to use. To bridge es de una orilla, de la orilla A, ya tienes la información. Ahora, ¿cómo la vas a hacer cruzar para que sea comprensible para tu cerebro y la puedes utilizar y llegar a su metacognitism? A través del puente de Bridge of Communication, ¿va? Es como nosotros podemos hacerlo y es como nuestra mente utiliza esas herramientas. ¿Bien? Voy a dar tiempo para que hagan sus propias notas. Ustedes me indican. Muy bien, seguimos avanzando. Aquí nos dice que al examinar etimológicamente sí tenemos claro que es una etimología. Bueno, una etimología es cuando tenemos una palabra que es base y de esa palabra se desprenden otras palabras que tienen una relación que se desprenden de esta palabra. Un ejemplo, vamos a poner la palabra explanation, explicación. Bueno, ¿qué palabras se pueden derivar de explanation? El adjetivo explained. Explained, explicado, bien de explanation, explicación. Ujú. También puede venir el verbo to explain, ¿va? O también puede venir otro adjetivo.
explaining, explicante, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una palabra que la acabamos de, por así decirlo, declinar y de la etimología sacamos tres palabras más. Esto es una función que se usa, vaya, desde el idioma nativo y es un gran truco que puede hacer de manera intuitiva todo aprendiz de idiomas, ¿de acuerdo? El usar una etimología para sacar otras palabras. Entonces dice, al examinar etimológicamente la palabra leer y sus derivaciones, se encontró que está relacionada morfológicamente con términos como escoger, seleccionar, elegir, ¿va? Es lo que acabamos de dejar, ¿ok? Y dice, leer implica acceder a la información por medio de un ejercicio de selección de signos. Nótese que esto no implica que los signos deben ser gráficos, pues leer no es ver, ¿de acuerdo? Luego dice, ¿qué sucede cuando se escuchan los textos? ¿Qué pasa en nuestra mente cuando escuchamos los textos? ¿Qué es lo que pasa en esta gran máquina llamada cerebro? A decir verdad, la información a través del oído se procesa por lo general, mucho más rápido que la que ingresa a través de la lectura visual. Y si hacemos una recapitulación y del formato de la sesión que hemos tenido, yo les apuesto que ustedes van a recordar más posiblemente la figura de Alfred Crate, que si a lo mejor lo hubieran visto en una película o en la serie de Vikings, que ahí aparece, un poquito trastocado de la realidad, pero sí, en efecto, ahí aparece. A diferencia también de que si ustedes lo hubieran leído, porque dirían, ah, pues es un rey inglés ahí de la Edad Media, ¿no? El tiempo medieval y pues ya, ¿no? Peleó contra los vikingos. Ah, pero bueno, de la explicación que tú tuviste, de la información que yo te di, que te expliqué, que entró por tu oído, que tú escuchaste atentamente, pues vas a decir, ah, ok, este cuate pues unificó Inglaterra, bautizó vikingos, ah, los echó de Inglaterra y hubo otros que accedió a que se quedaran a vivir porque ya se habían cristianizado. Entonces, en efecto, estamos viendo la máxima que la información y entra, se procesa, se guarda y se utiliza más rápido que a través de una lectura. Otro ejemplo, si ustedes van de camino a sus trabajos y llegan a poner la radio, las canciones se quedan mucho más porque te da tiempo de a lo mejor de conducir, te da tiempo de tomar tu transporte que a lo mejor si tú estás leyendo y le estás dando y te estás rompiendo la cabeza a lo mejor con ciertos conceptos que no entiendes. Entonces, primero los escuchas, los asimilas, los comprendes y ya después puedes trabajar con algo escrito acorde a tu nivel, ¿de acuerdo? Cuando no es acorde a tu nivel, pues sí, puede existir ese problema, ¿de acuerdo? Vamos a ver la siguiente. Dice, porque al escuchar no hay necesidad de realizar la decodificación de los signos a través de técnicas como la subvocalización. ¿Sí sabemos lo que es la subvocalización? Bueno, eso me gustaría que ustedes lo investigaran. ¿Qué es la subvocalización? ¿De acuerdo? Pueden investigarlo y me lo mandan a través de plataforma, ¿va? O en su defecto, si quieren, por WhatsApp. Más adelante les doy los datos, ¿de acuerdo? Dice, mientras que al leer de forma visual, deben representarse los fonemas mentalmente. Vaya, a través de las técnicas de su vocalización, podemos comprender más fácil ese contenido y llega la información y comprendemos esos fonemas más rápido que si se estuviesen leyendo, porque la mente no pierde un tiempo en una representación de crear algo de la nada, porque ya tenemos una imagen, porque el cerebro se adapta a lo que te están diciendo y como es una comunicación día a día, es como cuando en la calle te dicen, the dog is on the street, el perro está en la calle. O sea, no te pones a pensar si el perro está en el camino, on the road, vamos a ponerlo aquí, on the road, o si el perro está colgando de una ventana, pues, vamos a ver hanging from a window, o está en una esquina. The dog is on the corner. Tú nada más estás pensando que el perro está en la calle, ya. Eso es toda la imagen que tú tienes, ¿de acuerdo?
Hasta el momento sería todo por esta sesión para recalcar puntos que algunos ya deben tener. Si no los tenían, bueno, pueden agregarlo a sus diversas notas y vamos a seguir avanzando. Vamos a terminar más adelante este tema y sí, me gustaría que investigaran qué es la subvocalización, ¿de acuerdo? Eso me lo pueden enviar si quieren, en un trabajo, formato Word, por favor, o extensión máximo una cuartilla, Word, y abajo también de esa definición, ¿qué fue lo que ustedes entendieron del audiotexto, de la evolución del idioma inglés, obviamente pegado a la historia de Inglaterra, todo lo que les conté al inicio? Y por favor, que tenga portada el trabajo. Y el trabajo, por favor, debe tener nombre. Les voy a poner el formato de primera página. Vamos a poner first sheet, que debe contener name. Vamos a poner to, to group. Vamos a poner aquí degree. El degree es tu carrera. Degree. Puedes poner aquí name of the lecturer, porque a nivel universitario ya es un lecturer. Se le puede seguir diciendo un teacher, jamás usen profesor, lo más correcto es lecturer. Y abajo pueden, si quieren, meter date, que sería para... ok, no me deja ver aquí el chat. A ver, déjenme ver acá la fecha. Pueden meter, si quieren, la fecha, the date. Aquí. Sería para el día 11 de November. Y, por favor, name of the University, o sea, de Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva, ¿de acuerdo? Me lo pueden enviar. Estos pueden ser por correo o puede ser por WhatsApp. Les voy a poner dos. La primera es una L minúscula, por favor, repito, L minúscula. Aquí les dejo otro correo. Y este es mi número de WhatsApp, ¿de acuerdo? La tarea, obviamente, ya están en quinto. Me gustaría que, por favor, la pusieran en inglés, ¿va? Que es una subvocalización y que entendieron con sus palabras un mini ensayo de media cuartilla en la misma hoja. Serían en total dos páginas, la de la portada y la de contenido, obviamente en inglés, ¿de acuerdo? Eso me va a servir para ver cómo está su redacción, cómo está la exposición de sus ideas y cómo ustedes están manejando el conocimiento que ya tienen, ¿va? Si llegan a tener alguna duda, recomiendo el diccionario de Oxford en línea, también recomiendo el de Cambridge, y si es un diccionario en formato físico, el de Larousse es muy bueno, ¿va? No utilicen traductor, ¿de acuerdo? Estamos en comunicación y muchas gracias por la atención.